Este es un espacio para hablar sin prisa, pensar en voz alta y sentir sin miedo. Este es un espacio para hablar sin prisa, pensar en voz alta y sentir sin miedo. Esto es Hablando con las Libélulas. Mucho gusto, Juanita. Mucho gusto. Valerie, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos un tema muy chévere y sobre todo enriquecedor porque hemos venido trabajándolo en el Meandro con un grupo de chicos y de chicas que nos han permitido experimentar y enriquecernos un poco más desde la narrativa. Y desde la experiencia misma, desde la experiencia del mundo, desde lo sensible. Hemos trabajado especialmente como centro temático la escritura, pero atravesado también desde diferentes prácticas artísticas como la acuarela, el pintar con el sol, imprimir diferentes técnicas de impresión, diferentes técnicas de dibujo. También hemos llevado a cabo durante este recorrido el Meandro, que es creo que el centro más importante de este taller, sobre todo porque queremos narrar desde el sentir y desde ponernos en la piel del río, desde la perspectiva de los que habitamos el espacio y también desde los seres que habitan el espacio, el río, las aves, las arañas, los caracoles, las plantas, los patos, la tierra misma. Y otras personas. No solo nosotros, sino pensarse también en quienes están alrededor de ese espacio. Sí, total. Algo que resuena mucho ahí y que quisimos traerlo es el cómo experimentar o traer esa experiencia desde la escritura, y me gustaría que profundicemos ahí. ¿Cómo has visto el proceso que llevamos en el Meandro y en los talleres? Bueno, es una pregunta muy buena porque al principio creo que no le teníamos nada de fe. Los primeros talleres que hicimos pensando en cómo hacer la propuesta de vamos a escribir, vamos a no tanto aprender sobre escritura, pero sí como a aprender a focalizar las emociones, a focalizar las sensaciones en un texto, y más allá de la iniciativa era el que los chicos quisieran hacerlo, y es muy complicado porque hoy en día que una persona quiera leer, que una persona quiera escribir, es muy complicado, sobre todo con el tema de las redes sociales y el scrolling, que es algo que mantiene muchísimo a las personas focalizadas, y es en cuestión de segundos en las que pueden distraerse muy fácil. Y la escritura, creo que se han dado cuenta los chicos que no es tanto como de escribo esto súper rápido y ya salí del tema así como en clase, que es solamente copiar y pegar, sino que es como dedicarse, es pensar, es que sentí, es como llegué. Por ejemplo, lo que hablábamos del primer día en el Meandro, cómo llegamos al Meandro, o sea, cuál es el recorrido, al ser muy atentos, a no pasar las cosas solo por pasarlas, a dedicarnos un poquito más y pensar en el vecino, a pensar en el señor de la esquina, a pensar en la carretilla que llevaba la carretilla, como que a fijarnos un poco más en los detalles y a escribir a partir de esos detalles. Siento que hay algo muy valioso, y es pensar en el otro, en las otras y en la naturaleza desde una experiencia intersubjetiva, como crear el conocimiento en conjunto. Algo muy importante que yo sentía es cuando se hacían aparte, o cuando uno escribe solito y después lo proyecta o conoce las ideas de otro, enriquece mucho más los textos cuando trabajan en conjunto, en parejas, o cuando nos hacemos preguntas y las respondemos todos. Creo que los textos son muchísimo más ricos, tienen más contenido, tienen muchísimas más emociones y son más transversales a la realidad que nos acoge en el Meandro. Y eso también pensando en que escribir ya es un acto de rebeldía, y o escribir historias o hablar de lo que hacemos, por ejemplo, en el Meandro, eso también es un acto de rebeldía. Es la forma en la que construimos y no destruimos, que es lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día con respecto a la naturaleza e incluso con las relaciones entre nosotros mismos. Te puedo preguntar, la expectativa que teníamos al principio era
súper alta. Creo que, no sé, la pregunta es si la hemos alcanzado o la hemos superado, o cómo has visto el proceso por lo menos ahorita con los chicos, porque ha sido muy diferente los primeros talleres que tuvimos de prueba a los talleres que tenemos ahorita, por ejemplo. Yo creo que la hemos superado, la expectativa que teníamos, porque no se quedan en lo esquemático, aunque les pedimos algo muy concreto, que creo que sirve, pero los chicos y chicas no se quedan en lo esquemático, sino que van mucho más allá. Y hay chicos muy buenos que la creatividad la tienen como A flor de piel. sí, creo que es algo para resaltar. Como, digamos, en el primer taller yo no me esperaba que hablaran desde un ser del meandro, como las arañas, y no me esperaba que hablaran desde cómo uno también desde el proyecto puede entrar a interrumpir ciclos de vida y el estar dentro del territorio. Sí, total. Y también cuando uno se fija más en el otro, porque por ejemplo en el primer taller que tuvimos sobre cuentos, también hablaban sobre los habitantes de la lluvia. O sea, es bonito y es interesante como no solamente existo yo, sino que también existe el otro, y ver en la situación en la que se encuentra el otro. Es pensarnos también en el de al lado. Y también ver cómo el entorno, porque hablaban de eso, era pensar en, nos vamos a encontrar con un lugar súper lindo, lleno de plantas, lleno de animales, o sea, un espacio, una reserva así natural, y llegar y los chicos decían como, no, esto no era lo que yo pensaba. Entonces, sí es muy diferente el encuentro, pero asimismo como es muy diferente, también es muy enriquecedor, porque los mismos chicos se conectan con el lugar. Y cuando hacíamos los espacios, por ejemplo, lo que decías, conectar, se conectaban también yéndose a un lado y decían, no, yo me siento mejor a este lado, como es donde respiro un poquito más. Concuerdo con eso. En que el espacio hace que la experiencia de los textos, o sea, cuando los construimos, hace que sean diferentes de una u otra forma. El hacer las cosas en un tipo de aula viva, no estar entre cemento, entre ladrillos compuestos, sentir la incomodidad quizás de no poder manejar la hoja, de no tener donde apoyar, pero sí sentir la comodidad ahora sí de estar en el pasto, de sentir la brisa, de sentir el sol abrasador. Todo esto maneja un poco diferente los procesos de creativos. Sí, y también sobre todo porque hay algo que me parece muy importante y me parece específico, y es que los chicos están empezando a dejar también un poco la pena, porque eso es algo que los cohíbe muchísimo, porque tenemos al principio de los talleres actividades para poder romper el hielo un poco, y digamos que se conozcan, nos relacionemos desde el cuerpo, desde la corporalidad, desde que la es algo de lo que tratamos de hablarles mucho, porque es más importante el reconocimiento desde lo que tenemos al lado, desde lo que podemos palpar. Y el simple hecho de gritar para ellos es terrible, o sea, a ellos no les gusta gritar, a ellos no les gusta hablar duro, tampoco les gusta hacer movimientos así como bailar así enfrente de las demás personas, porque para ellos eso es como lo peor que les pueden hacer, eso es un castigo. Entonces es lindo como hemos tratado de romper un poquito esas barreras y de retarlos a que griten, de retarlos a que bailen, de retarlos a que experimenten desde la corporalidad otro tipo de acciones. Y también nos hemos retado a nosotras a traerles, o sea, actividades, porque sí es muy chévere hablar sobre cómo ellos se han incomodado con este tipo de situaciones, pero nosotras también nos hemos incomodado, también hemos tenido momentos en los que decimos, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? O bueno, ¿y ahora qué cómo gritamos? Ahora cómo gritamos, sí. También nos hemos sentido nosotras retadas, porque yo no soy profesional en esto, Juana se está hasta ahora terminando de desarrollar en este tema, por lo menos profesional, y es una puya como decir, o sea, lo pueden hacer pero tienen que estudiarlo, lo pueden hacer pero tienen que aprender de ustedes y de los chicos también.
Claro, porque el enseñar es una tarea difícil. Uno puede saber cómo se hacen las cosas, puede saber cómo pintar con la acuarela, puede saber cómo usar los conectores, las comas y los puntos, pero cuando se trata de enseñárselo a los chicos es algo complejo, y la experiencia de poder resaltar también las habilidades que ellos tienen me parece retador, como tú lo decías, pero también muy enriquecedor para mi proceso, para nuestro proceso, no solo como profesionales, sino como personas. Esta es una pequeña reflexión que dará inicio a una serie de videos sobre la experiencia de los chicos y chicas en el taller Manos de Tinta. No se olvide de suscribirse, darle like y sobre todo seguir esta sección, porque van a haber más videos. Hasta la próxima. Esto es Hablando.